3. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente les damos la bienvenida a esta transmisión del tercer encuentro de investigación, desarrollo e innovación en el sector aeronáutico, organizado por el Centro de Estudios Aeronáuticos y la Aeronáutica Civil de Colombia. Un evento que tiene como objetivo promover un espacio para fomentar la búsqueda de nuevos conocimientos entre la comunidad científica y académica del sector aeronáutico. Continuando con la agenda de la tarde, nos encontramos a esta hora con el doctor Alejandro Di Bernardi, profesor de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Él es ingeniero aeronáutico y máster en sistemas aeroportuarios de la UPM de España. Es profesor de grado en la carrera de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial en la Universidad Nacional de La Plata. Además, ha dictado cursos de posgrados, clases, conferencias y charlas en más de 40 instituciones y universidades y más de 19 países. Es director de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia, UIDED GTA-GI, del Departamento de Aeronáutica. Además, es coautor de varias publicaciones en las áreas de aeropuertos, transporte aéreo y motores aeronáuticos. El doctor Di Bernardi tiene experiencia profesional en más de 100 aeropuertos y es integrante de la Junta Directiva de la RIDITA y es experto del TSP de la ICAO, quien nos hablará de aspectos ambientales en la operación aérea. Recuerden que pueden escribir sus preguntas en el chat de la reunión. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Bien, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de dar inicio, me voy a permitir compartir la pantalla para ya dar inicio formal. Lo que sí le voy a solicitar es que me indiquen si efectivamente, a ver un segundito por favor, que no logró. Ahí se ve, está compartida, perdón. Sí, señor, sí, está compartida. Sí, está. ¿Está compartida en modo presentación? No, en modo presentación no. Que no logro. Un segundo, por favor. Un problemita aquí. Los imprevistos, no previstos. Perdón, es que no. Discúlpenme. De pronto buscar la segunda ventana que abre. Ahí está, ¿no? Sí, ahora está. Estamos en modo presentación. Sí, señor. Un segundo. Estoy tratando. Bien. Bueno, como decía, muchísimas gracias por esta invitación. Primero que nada quiero agradecer a Juan Carlos Salazar como director de Aeronáutica Civil, obviamente también a Jorge Iván García como director del CEA por esta invitación a compartir un momento con ustedes. No puedo dejar de agradecer obviamente a Alicia Martínez Lobos y a Enrique Benavides por todas las tareas de coordinación y apoyo previo a esta exposición. Y también agradecer y felicitar a mis colegas Daniel de Sá Quirino y a Miguel Mujica Mota, quien ha expuesto algunos temas sobre la mañana. En concreto, a mí me toca hablar sobre aspectos ambientales de la operación aérea. Para eso he desarrollado un objetivo en alcance de la conferencia. Básicamente tenemos la intención de compartir como ejercicio de reflexión conocimientos generales de temas relacionados con aeropuertos, sistema de transporte y desarrollo sostenible. Vamos a analizar contextos, objetivos, métodos ambientales en el marco de la normativa de aplicación de organismos internacionales de referencia, y el alcance va a ser abordar cuestiones generales de transporte aéreo, algunas cuestiones de carácter ambiental asociadas a temas de lineamientos de la OASI y el Comité de Protección Ambiental, prestando especial atención a todos los aspectos contaminantes, pero fundamentalmente a algunas cuestiones de contaminación gaseosa. Vamos a hablar entonces de transporte aéreo, de la OASI, de campo energético, de aeropuerto, de planificación, de Naciones Unidas, de retos, de sostenibilidad, de ambiental, de competitividad, de aeronaves, de terminales, de normativa, de gestión, de visión, y así podría llenar toda la pantalla, pero no es esa la idea. La idea es desarrollarlo a lo largo
de estos contenidos temáticos que aquí vemos y vamos a ir directamente, sin más preámbulo, a pasar al primero, que es tener en claro alguna generalidad sobre el sistema de transporte aéreo y la multimodalidad. Cosa que ya hemos hablado, pero siempre vale bien comentarlo para que de alguna manera la conferencia quede autocontenida. Nosotros sabemos que cuando un pasajero la carga necesita desplazarse de un sitio al otro, elige un medio de transporte. Este medio de transporte a veces es el aéreo. Este aéreo a veces está enmarcado dentro del contexto de aerolíneas. Aerolíneas que se van a mover de un sitio a otro, de una localidad a la otra, a través de un espacio aéreo con cierta estructura, y lo va a hacer partiendo de un aeropuerto y llegando a otro aeropuerto. De esta manera, para nosotros esto constituye el nódulo básico del sistema de transporte aéreo, que usando algunas palabras de Juan Carlos Salazar, podríamos transformarlo en un ecosistema de transporte aéreo, y ese es el objetivo un poco de la charla, la cuestión de carácter ambiental. Obviamente que estas realidades del sistema de transporte aéreo difieren de estado a estado, de región en región. También es cierto que este sistema de transporte aéreo no está inconexo, sino que está conectado con otros medios de transporte como el terrestre, el marítimo y fluvial, dentro de un sistema global de transporte. Ahí hablamos de la multimodalidad, y dentro de la multimodalidad también tenemos que pensar en los elementos de gestión, en las herramientas de gestión. Cuando uno habla a nivel de Estado, en planificación estratégica, empieza a tener sentido dónde necesitamos invertir. Y para eso necesitamos caracterizar de alguna manera nuestro sistema. Cuando hablamos, por ejemplo, en Argentina, nos referimos a los más de 1.100 campos de vuelo, a los más de 40.000 kilómetros de vías férreas que tenemos, a los 11.000 kilómetros de vías navegables, a los 230.000 kilómetros de vías terrestres. Entonces, ¿dónde invertir? Y todo esto, si lo hacemos con una conciencia de carácter ambiental o no, esta huella de carbono que tanto nos preocupa. Y si hablamos de huella de carbono y hablamos de desarrollo, tenemos que pensar naturalmente en matrices energéticas. Y de estas matrices energéticas, ¿cuánta de esa es una matriz verde, ¿no? ¿Cuánto es de energía limpia? ¿Cuánto es de energía que no viene de producto de consumo fósil? Dicho esto, nosotros sabemos que para hacer una correcta planificación, una correcta vertebración de lo que es la gestión de los recursos del Estado, tendríamos que definir primero objetivos de Estado, luego política de Estado. Esa política de Estado va de alguna manera definir planes estratégicos de desarrollo a nivel nacional. Eso nos va a permitir definir un plan de vertebración territorial o un plan estratégico territorial, lo cual va a estar asociado a un plan intermodal de transporte. Y dentro de ese plan intermodal de transporte va a surgir uno que es aéreo, y el aéreo va a tener una componente aeroportuaria, una navegación aérea, y otra de desarrollo y estímulo a la actividad aérea, ¿no es cierto? Entonces, y todo eso tiene que tener un marco ambiental, que es lo que nos preocupa hoy por hoy. Entonces, cuando hablamos de planes de sistema de transporte aéreo, lo vamos a hacer en red de transporte, en un sistema global de transporte, sin perder de vista que esto obedece a objetivos estratégicos de Estado. Y cuando hablamos de un sistema global de transporte, hay que recordar que esto está al servicio de planes estratégicos de desarrollo, comercio exterior, turismo, industria y así siguiendo. Entonces, en este concepto es donde surge la multimodalidad, la interconectividad y la complementariedad. Entonces, cuando hablamos de la multimodalidad, hablamos de los distintos medios de transporte, ¿no es cierto? Y todo esto tiene que tener un contexto de un marco legal, una protección ambiental, que es el tema de esta charla, modelos de gestión, porque también tiene que ver con la protección ambiental, y siempre en un contexto de seguridad operacional. Si nos metemos en un contexto básicamente aéreo, ya empezamos a preguntarnos qué sería un transporte aéreo. Cuando salgo de mi casa para ir a tomar un vuelo, ¿ya estoy en un proceso de transporte aéreo o solo involucra el avión? De alguna manera me estoy desplazando en la ciudad gracias a que voy a hacer un movimiento aéreo, entonces tendría que contemplar un tramo urbano, un tramo interurbano y un tramo urbano. En principio, por ahora, nos concentramos solo en el tramo interurbano, donde vamos a usar avión entre aeropuerto y aeropuerto, y obviamente el aeropuerto de llegada, el aeropuerto de partida y sus entornos inmediatos. Entonces, en el aéreo me voy a concentrar en estos aspectos, ¿no? Aeropuerto, espacio aéreo, operaciones y flujos. Y cuando hablamos de estos sistemas, nos preguntamos cuáles son las escalas espaciales y las escalas temporales que tenemos que contemplar. Dentro de estas escalas espaciales podemos hablar de una escala a nivel mundial, regional, local o doméstica, a nivel provincial o a nivel local, ya de ciudad, ¿no? Precisamente, y cuando aterrizo en la ciudad me pregunto dónde estamos pensando, el aeropuerto y el entorno, solo el aeropuerto, la parte aeronáutica, la parte pública con sus terminales, o el espacio aéreo que de alguna manera va a repercutir sobre el entorno inmediato. Es claro que ya tenemos
a la vista lo que sería una escala espacial, ¿no? Dependiendo de la escala del análisis que voy a realizar. Dicho esto, como generalidad, podemos hacer también alguna generalidad de la contaminación ambiental, recurriendo a lo que decía el informe de la Comisión Nacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo ya en 1987, donde decía que el desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer la suya. Esto forzosamente implica conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente, desarrollo y crecimiento económico, desarrollo y bienestar social. Cumplir con todo esto es cumplir, como decía hoy en algún momento Miguel, cuando hablaba de simulaciones de múltiples objetivos, ¿no? Tratando de encontrar optimizaciones en todos los frentes. Esto a veces resulta complejo y por lo tanto vamos a llegar a soluciones de compromiso. A su vez, todo esto está influenciado por ciertas cuestiones que tienen que ver con los intereses, ¿no? Intereses políticos, culturales, naturales, estratégicos de los grandes, sobre todo estos países desarrollados que tienen mucha pujanza y que es muy difícil renuncias a sus matrices energéticas, aunque éstas sean altamente contaminantes. Aquí podemos ver algunos fenómenos como el tema de, por ahí, a ver un segundito, el tema de Estados Unidos o Rusia o China haciendo sus aportes. Entonces es fácil ver que no va a haber un renunciamiento a su desarrollo industrial. También es cierto que acá aparecen algunas cuestiones complejas, es decir, el calentamiento global. ¿Tiene que ver con la cuestión antrópica o es una cuestión natural? ¿El hombre está inmerso o no está inmerso? Acá también hay discusión de a ver si somos responsables o no. Lo cierto es que el IPCC dice que sí, que nosotros somos responsables y que nuestras acciones conllevan al calentamiento, y está demostrado que así es. Entonces, tenemos distintos escenarios a futuro de si vamos a tener a fin de siglo, en el 2100, 2 grados más, 3, 4, 5, y eso naturalmente tiene implicancias, dependiendo del escenario, de situaciones donde el planeta va a estar mucho, mucho más caliente, ¿sí? 7, 8 grados por arriba de lo hoy previsto, o donde vamos a tener mayores niveles de precipitaciones. Todo esto tiene que ver con cuestiones claramente ambientales. Entonces, partiendo sobre la premisa de que nosotros, como acción antrópica, afectamos la naturaleza, es parte de nuestra realidad. Y eso está reflejado en algunas cuestiones que ahora vamos a ver. Lo cierto es que cuando hablamos de aspecto ambiental de la operación aérea, empiezan a preguntar, bueno, ¿qué sería ambiental? ¿No? O sería correcto hablar de gestión ambiental. Entonces decimos ambiental, vamos a la Real Academia y dice, perteneciente o relativo al ambiente. Buscamos ambiente que rodea a algo o a alguien como elemento de su entorno. Bueno, en principio empieza a tener sentido esta cuestión de ambiental. Hablamos de gestión, acción y efecto de gestionar. Y cuando hablamos de gestionar, manejar o conducir una situación problemática. Naturalmente estamos frente a una situación problemática como es la cuestión ambiental. Entonces ya tenemos que pensar en un concepto más amplio, el concepto de ciclo de vida. Cuando ideamos algo, cómo lo planificamos, cómo lo proyectamos, cómo lo construimos, cómo lo operamos, y ahí tiene sentido la cuestión de la gestión ambiental, pensando siempre en una cuestión verde, ¿no? En una huella de carbono neutra de ser posible. Es algo muy difícil de lograr, pero se puede intentar ir en esa dirección. Para ir en esa dirección, ¿qué vamos a combinar? Básicamente el área ambiental con el área operacional la vamos a converger en una gestión integral. Eso es lo que de alguna manera buscamos, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto sobre el transporte aéreo y dicho esto sobre la cuestión ambiental, vamos a meternos en un aspecto de visiones sistémicas y escalas de acción. Como decía Freud, no existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. Entonces lo que nos preguntamos, ¿cuál será nuestro punto de partida y a dónde queremos ir? Nuestro punto de partida y a dónde queremos ir es tener una conciencia de visión sistémica. Estamos metidos dentro de un sistema y hay que verlo como un todo, no como partes, aunque pueda analizar las partes. Entonces eso tiene origen en lo que es la planificación integral. La planificación integral no pierde de vista que estamos en un contexto normativo de normas y métodos que deberíamos cumplir en un contexto de seguridad operacional, ya sea a nivel de operador o a nivel de Estado, y no un proceso de certificación asociado que me va a alcanzar a los certificación de aeropuertos internacionales, donde entre otras cosas voy a tener que desarrollar manuales de aeródromos, donde entre otras cosas voy a tener que hacer manuales de evaluaciones biológicas para darle una componente ambiental, por decir un caso. Y ahí es donde aparece la cuestión también ambiental en todo este proceso. Entonces, perdón, aquí se me está como corrompiendo. Bien, entonces,
Si hablamos de esta planificación integral, lo que estamos buscando es que en cada una de las acciones del ciclo de vida nosotros tengamos un pensamiento asociado a lo verde, ¿no es cierto? Que en todo momento esté lo verde presente. Entonces hablamos de planificar. ¿Qué es planificar? A veces es decir dónde vamos a poner un aeropuerto o dónde requerimos un aeropuerto. Analizar la red, analizamos el aeropuerto, vemos dónde necesitaremos y cuál sería ese rol, y luego voy a analizar las configuraciones de interacción entre los distintos aeropuertos para ver cuántos tráficos voy a generar, cuál es el aporte contaminante gaseoso que ese tráfico va a hacer, qué tipo de ruta voy a elegir, y en virtud de eso elegir esta huella. Asimismo, en algún momento voy a tener que determinar dónde poner un aeropuerto, ¿no? Voy a elegir en un sector específico donde ya requiero ese aeropuerto, lo voy a elegir sobre la traza roja que está ahí, la amarilla o la verde. ¿Cuál de ellas me conviene? O directamente buscar en un sector donde hay muchos aeropuertos que hoy por hoy tenemos que relocalizar. Hay países donde están colocando aeropuertos nuevos y naturalmente esto tiene que ver con esto. Elección de variables, indicadores, criterios, dimensiones y matrices de decisión. Algo de eso vamos a ver a lo largo de la charla. Es cierto que no solo nos importa la escala espacial, sino la escala temporal en una planificación. En toda planificación lo que tenemos que ver es qué ha sucedido, cómo se han comportado las variables, la importancia ahí de contar datos, como decía Daniele hoy, ¿no? El Big Data. Brasil es un tema interesante ahí para analizar y copiar de alguna manera, de la buena manera, ¿no? Porque hace de alguna manera traza rumbo a nuestra región. Es cierto que lo que sucedió, cada país tiene su historia, qué sucede ya lo sabemos, y qué sucederá, es la pregunta. Entonces, lo que es cómo traer el pasado al presente y el futuro al presente y después extrapolarlo para tratar de ver qué es lo que va a pasar. Es cierto también que los contextos van cambiando, ¿no? Hace unos años quien ha diseñado aeropuertos, tema de una resa, ¿quién se le ocurría poner? A nadie, un área de seguridad extremo de pista, o un cerco perimetral era poco utilizado, estoy hablando del año antes del año 90, ¿sí? Hoy son impensables, tienen que tener, o la cuestión ambiental, hoy es de alta preocupación. Lo cierto es que cuando uno hace planificación, uno tiene un estado actual, que es una foto, tiene un estado histórico, que es la película de la evolución de la variable, y luego tiene una proyección de cómo se va a desarrollar el aeropuerto, y acá empezamos a hacer cierta elucubración de carácter matemático con fundamento científico, pero así todos le erramos a determinados escenarios temporales. Y acá viene el éxito o fracaso de nuestra planificación. Por ejemplo, acá lo que podemos saber, que prestemos atención a la parte superior de la foto y vamos a ver cómo el aeropuerto se va consolidando poco a poco, el aeropuerto y el entorno, comunidad de servicios, se va consolidando hasta que en un determinado momento todo lo que estaba nos lo hemos cargado. Es decir, todo esto que estaba antes lo hemos eliminado para hacer el crecimiento del aeropuerto. Entonces la pregunta es, ¿hemos invertido inteligentemente? ¿Hemos neutralizado una huella de carbono? ¿No hemos anticipado la situación? ¿Esto es un éxito o es un fracaso? Y bueno, depende cómo lo miremos. Para el aeropuerto obviamente será un éxito porque ha tenido que crecer por un pico de demanda y obviamente eso derramará en la sociedad como aspecto positivo. Pero las inversiones previas, ¿qué han pasado? Entonces, entre lo que quiero, lo que puedo y lo que debo, tiene desvíos. Estos desvíos, la única manera de corregirlos es con equipos de trabajo, ¿sí? Equipos de trabajo que después vamos a hablar. Entonces, estos equipos de trabajo son los que nos van a permitir evaluar que todo lo que hace a una planificación de carácter estratégico de tipo puntual. Tenemos que ver cómo la industria ha venido. ¿La industria cómo ha venido? Ha venido relativamente bien, ha venido creciendo, ha tenido impactos negativos por ahí en algún momento, o un crecimiento no tan marcado como el SARS anterior, el 9/11, la crisis financiera del 2008, la guerra del Golfo, pero a decir verdad, nunca hemos tenido una situación como la que estamos atravesando. Lo cierto es que hasta el año 19 las tendencias decían, bueno, mira, hay que discutir sobre competitividad, cuestión ambiental, nuevas tecnologías, datos, terrorismo, movilidad reducida, contaminación, salud, pasajeros, aeronaves de bajo costo, nuevas tecnologías para control, procesos, confort en el aeropuerto, terminales remotas, asistentes de apoyo, follow me, auto monocola. Bueno, intentábamos optimizar los procesos. Dentro de esto aparecían elementos
para detectar incursiones de pistas, torres de controles remotas, modificación de aeronaves con punteras flexibles, bueno, los drones que están por todos lados. Eso era parte de lo que venía. Parte de eso sigue, claro que sí, pero ahora nos obliga a forzarnos un poquito más. ¿Por qué? Porque apareció el COVID. El COVID nos da un antes y un después. Dentro de este antes y después, obviamente, ha aparecido producto de esta pandemia que todos estamos atravesando y sufriendo mucho, tiene que ver con la aparición de la Organización Mundial de la Salud como un elemento vital y fundamental en nuestras decisiones. Él nos ha dicho que nos tenemos que higienizar continuamente, que tenemos que mantener distancia social, y esto ha repercutido claramente en nuestro sistema de transporte. Y esto se va a revertir ¿cuándo? Cuando aparezca la vacuna. Y eso va a ser el momento que genere confianza, ¿no? Para generar reactivación del sector. Como contrapartida ha venido algo bien, lo que decíamos hoy, ¿no? Los procesos las ciudades se han limpiado. Entonces empezamos a darnos cuenta que la acción antrópica es real, ¿sí? A lo que es esto del calentamiento. Producto nada, claro, esto tiene consecuencias económicas, sociales, culturales fuertísimas, pero en principio desde el punto de vista ambiental es como que se está limpiando el propio planeta. Acá que podemos ver una serie de fotos de China y acá de la India, ¿no? En este caso son óxidos de nitrosos, pero fijémonos la cuestión de cómo va cambiando, ¿no? Y cómo el planeta de alguna manera se va autolimpiando. Entonces acá empieza a aparecer un fenómeno también que se llama el corcio, que tiene que ver con los mercados de bono-carbono, ¿sí? Como referencia, y un tema importante acá, ¿no? Lo que nosotros llamamos de derivadas sustanciales, que es como un mismo espacio varía con el tiempo, ¿no? Basta ver algunas de estas fotos, qué pasaba en ese lugar el año pasado y qué pasa ahora, hoy, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, Después tuvimos consecuencias como los primeros tiempos, en los primeros días de marzo, aviones vacíos, aeropuertos vacíos, las terminales vacías, la parte pública aeronáutica completa, y bueno, hemos visto que en distintos aeropuertos del mundo iba una situación compleja donde teníamos flotas operativas instaladas. Entonces, qué sé yo, podemos agarrar un ejemplo como el aeropuerto de Tocumen, donde tiene 100 aeronaves Copa, y la pregunta es, bueno, cuando empecemos a volar con intensidad, ¿cuántos de estos 100 aviones vamos a empezar a volar? 20, 30, ¿con qué frecuencia? ¿No? Esto define escenarios de capacidad nuevos, hay escenarios de demanda nuevos, y todo eso repercute de alguna manera. Entonces, lo que nos preocupamos ahora es qué va a venir, cuáles son los escenarios de crecimiento, estos escenarios de desarrollo, que en algún momento Daniele nos comentó cómo lo estaban pensando en Brasil. Lo cierto es que a nivel latinoamericano, la mayoría de los casos es un escenario bastante incierto, porque es muy difícil contemplar todas las variables que eso conlleva. Un ejemplo de lo que ha pasado aquí se ve en este gráfico. Esto es una Europa donde teníamos en junio de 2019 3.000 vuelos operativos. Abril 200, estaba 93%. Tenemos ahora del orden del 78%. Una situación parecida se puede ver aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver de cómo veníamos cayendo y cómo, bueno, de alguna manera empezamos una tasa de recuperación. Una tasa de recuperación que, por cierto, es lenta, que si nosotros contemplamos un valor de referencia de un 80% de caída, y suponiendo que partimos del 20% de lo anterior, llegar al 100%, es decir, llegar al estadio del 2019 asumiendo tasa de crecimiento interanual del 50%, nos llevaría 4 años llegar a esa situación. Entonces ahí nos marca una pauta, ¿no? Entonces la pregunta es, en este contexto, ¿qué hacemos? Bueno, hay que planificar nuevamente, es barajar y dar de nuevo. Entonces, en este contexto de planificación a veces entran los planes maestros de los aeropuertos. El aeropuerto básicamente nos marca el presente, analizamos la historia y nos extrapolamos al futuro, teniendo en claro, como dice acá, objetivos del aeropuerto y los objetivos estratégicos de OASI, ¿no? De OASI. Entonces nos va a dar una planificación física operacional, económica, financiera y ambiental. Esto va a dar, dentro de lo que es la memoria técnica, una evaluación ambiental. ¿Sí? Más allá de los distintos capítulos, una evaluación ambiental. Esta evaluación ambiental va a ser decisoria a la hora de tomar una alternativa u otra del desarrollo del aeropuerto, porque el aeropuerto va a tener necesidades geométricas, físicas, operativas,
administrativas y ambientales, y eso va a llevar a obras e inversiones que van a generar impacto. Otro aspecto fundamental también en contemplar el desarrollo de un aeropuerto son los contratos de concesión que a veces obligan de manera rígida a la construcción de tal pista, tal sistema, tal cuestión, y a veces sin contemplar que la optimización del modelo de gestión de esa infraestructura, y a veces llegamos a soluciones no del todo adecuadas. Entonces, cuando hablamos de capítulo como análisis ambiental, podemos contemplar distintos tipos de impactos, puntuales, locales, regionales, temporales, y lo que hacemos es construir de alguna manera matrices de decisión en lo que serían las etapas de la previa, la construcción, la operación, y luego proponer metodologías de atenuación a través de cada uno de los procesos para bajar los impactos negativos. De esta manera vamos a elegir la mejor alternativa para desarrollar nuestro aeropuerto. Nuestro aeropuerto que va a tener como base dos elementos fundamentales, la clave de referencia y la categoría de aproximación. Todo en un contexto de normas, siempre con protección ambiental. Vamos a tener la mezcla de tráfico, todos los tipos de aviones que van a operar ahí, y con eso voy a tener tipo aeronave, tipo operación, tipo de servicio, y el tema de los vehículos, por ejemplo, vehículos de asistencia al avión. ¿Dónde están instalados? ¿Cuáles son los caminos que recorren? ¿Cuántos son los tiempos operativos? ¿Está pensado eso como tal? Bueno, un elemento de aporte operativo importante. Creo que estoy teniendo algún problemita con la máquina. Bueno, categoría de aproximación. La categoría de aproximación, sí, les pido disculpas, no sé qué está pasando. La categoría de aproximación a las pistas. ¿Por qué esto es importante? Porque define una condición operativa de baja visibilidad, entorno orográfico complejo, condiciones meteorológicas adversas. Entonces tengo que definir determinadas trayectorias. La pregunta de esas trayectorias que voy a hacer, ¿afectan a alguna población cercana o no? Cuando hago un efecto de aproximación frustrada o un aterrizaje ininterrumpido, ¿cuáles son los caminos que debería seguir para hacer una operación segura afectando a la mínima población posible? Y de ahí van a surgir, obviamente, estas cartas de tipo aeronáutica que van a ser netamente operativas, contemplando lo que dije, condiciones meteorológicas, entorno orográfico y o natural, y al mismo tiempo una cuestión ambiental. Entonces, con todo esto tengo un aeropuerto que está ok y que de alguna manera puede funcionar. Pero claro, ¿qué tipo de aeropuerto? Y eso dependía un poco del rol. Va a ser civil, va a ser militar, va a ser anual, va a ser charter, va a ser de cabotaje, va a ser internacional, y así siguiendo. Yo tengo un rol, y parte de ese rol va a tener que estar definido asociado a operadores, y el operador va a definir el tipo de avión. No solo el tipo de avión, sino el tipo de motor. Y para eso nos tienen que dar datos, plan estratégico, plan general de negocio. Entonces, si tengo tipo de aeronave, tengo tipo de operación, y por lo tanto tengo tipo de aeropuerto. Si tengo el tipo de aeropuerto, puedo construir la parte aeronáutica, la parte pública se subordina a la aeronáutica, y los elementos de apoyo obviamente que a ellos. Y empiezo a diseñar elementos constitutivos de cada uno de ellos. La pregunta es, ¿lo he pensado como un elemento ambiental? Lo mismo podríamos hablar de los accesos, las terminales, los elementos de apoyo. Por ejemplo, hablamos de una aeroplanta de combustible. ¿Qué pasa con derrames de combustible? Bueno, por mencionar un caso de aspecto ambiental. Nosotros sabemos que cuando hablamos de un aeropuerto es un multimodal de transporte, un intercambiador de transporte que afecta a determinados procesos, partida, conexión, arribos, obviamente pasajeros, carga o sistemas mixtos como productos. El tipo de operación puede ser internacional o doméstico, y a su vez todo esto nos constituye una configuración particular. A su vez voy a tener flujos, procesos, que van a ser algunos propios y otros van a ser transversales. Cada uno de ellos va a generar nodos de aporte contaminante, ¿no? Esto es una cuestión bastante simple. También por el otro lado, nosotros vamos a ir de un aeropuerto A a un aeropuerto B, pero estoy, como decía, saliendo de mi casa a otro lado. Por ejemplo, en Europa están pensando en 4 horas puerta a puerta. Esto era pre-pandemia, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Y naturalmente tenemos que vertebrar ciudad. Sí, ahí tenemos que empezar en concepto de ciudades inteligentes. Entonces vamos a partir de un tramo urbano, más un tramo interurbano, más un tramo urbano. Y con esos más representan de alguna manera los aeropuertos de origen y destino con su entorno, ¿no? Con su entorno. Y esto será a una escala internacional o doméstica. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá, diferentes roles, diferentes realidades, diferentes entornos, diferentes aeropuertos, que de alguna manera voy a tener aspectos que contemplar en lo que es la contaminación. Esa contaminación ambiental que de alguna manera
me está afectando. Entonces voy a trabajar sobre este y no sobre este otro, porque este lleva un porcentaje mayor de la cuota aparte. Eso dará un tipo de aeropuerto, o dará otro tipo de aeropuerto, otro, o así siguiendo, ¿no? Cada uno tendrá su particularidad. Entonces ya he trabajado un poco sobre la planificación y cuando vamos a proyectar la pregunta es ¿cómo lo analizamos? Claro, tengo que plantear alternativas, voy a plantear alternativas de desarrollo, voy a considerar más de 300 variables, más de 30 indicadores, 5 dimensiones, operatividad aeronáutica, económica financiera, subsistema natural, antrópico y social. Entonces, podría agarrar cualquiera de estas, la dimensión 1, le voy a asignar unos criterios, a cada criterio voy a proponer, en este caso, 8 alternativas de desarrollo, y voy a asignar valores, luego relaciono un indicador con el otro, para hacer los pesos relativos, voy a construir una tabla de valoración, y luego voy a sacar una relación de puntaje, en este caso la RC3 y la PC3 serían las mejores para la D1. Podría ser lo mismo, obviamente, para la dimensión 2, y lo cierto es que para cada dimensión voy a tener resultados diferentes. Fíjense que en este caso RC3 y P3 son las mejores, pero para este caso sería solo la P3, mientras que acá hay una cuestión de discusión, y acá podríamos encontrar también otro elemento de discusión. Es decir, no todo da lo mismo. Entonces, si hablamos de la cuestión antrópica o la natural o la social, o la percepción social, nos da resultados diferentes. ¿Quién tiene que tomar decisión de esto? A nivel estratégico, a nivel de estratégico, una materia de decisión, a nivel de estratégico como herramienta de gestión, a nivel de Estado. Entonces, cuando ya paso a tomar la decisión de qué voy a hacer o cuál alternativa voy a desarrollar, lo tengo que pasar a construir. Paso del papel a la construcción. Y acá, obviamente, empiezo a trabajar sobre varios factores. Uno de estos factores tiene que ver con la calidad del aire, ruido, clima. Por ejemplo, qué sé yo, cuando con el clima hacemos movimiento de tierra, destrucción de la cubierta vegetal, voy a afectar la geología, la hidrología, los suelos, la vegetación, la fauna, la demografía. Todo eso tiene que ver con las obras que voy a hacer. Pero para no ser tanto explicativo, sino una imagen vale 1000 palabras, acá vemos algunas cuestiones que podemos ver, ¿no? Esto es la transformación entre el 2012 y el 2020 del aeropuerto de Beijing. Es fácil ver que hemos pasado de una cubierta vegetal a la ausencia de cubierta vegetal. Y es fácil ver el impacto que hemos podido generar desde el punto de vista ambiental. Entonces, esto es un punto para considerar. Vayamos a algunas cuestiones sobre ruido y emisiones gaseosas del transporte aéreo. Ya vamos a la operación, ya empezamos a operar. El aeropuerto tiene su complejidad, vemos, y nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de fuentes tenemos? Internas y externas. Y estas pueden ser discretas, continuas, fijas, móviles, constantes o intermitentes. Entonces, algunas de estas vendrán de la parte aeronáutica, otras de la parte pública, otros de los elementos de apoyo, algunas vendrán de los elementos, como dijimos, de los generadores de energía, de los grupos de electrógeno, de los aire acondicionados, de los vehículos de asistencia al avión o del propio avión en superficies de control, en motores, en ruedas, todo lo que haga por ahí ruido. Cuando hablamos de emisiones gaseosas, ya hablamos otra vez de aeronaves, de vehículos GC otra vez, de las unidades de potencia auxiliar del avión, de fuente estacionaria, de los GAP. Todo esto nos va a dar distintas concentraciones de distintos contaminantes, aunque en algún caso vamos a ver que parte de esos contaminantes son los mismos. Si me meto en un motor, algo que es fundamental, voy a emitir, en función de la estructura de carbono e hidrógeno, una cantidad de productos. Esos productos van a depender, estos productos que están acá, van a depender de la especie química y por eso hay una importancia del biocombustible y por eso importancia de desarrollo estratégico como está teniendo Colombia en el caso de biocombustibles que están siendo desarrollados a través de la Fuerza Aérea Colombiana, a través de Mauricio, del equipo de Mauricio y Pavel, que han tenido una charla y una exposición en el día de hoy. Entonces es importante ir en esa dirección como medidas de mitigación. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nosotros como avión, como medio aeronáutico, somos uno de los pocos que contaminamos allá arriba de manera directa. Subimos y largamos contaminante. ¿Qué tenemos de malo? Que, por ejemplo, un óxido nitroso varía del orden, tiene una sobrevida de 114 años, lo cual es importante, ¿no? Entonces pensemos en otro aporte contaminante como los GCE. Los GCE son de los más variados. La pregunta es, ¿qué tipo de emisiones emite? Bueno, estos que están acá.
dióxido de carbono, vapor de agua, óxido de nitrógeno, hidrocarburos. Claro, la pregunta es cuánto va a contaminar. Y depende del tipo de motor, y depende de la potencia, y depende del régimen de carga, y depende de la antigüedad, depende del mantenimiento, depende del combustible. Entonces son varios los factores que nos van a indicar esas emisiones o cuota parte, ¿no? Es decir, cuánto tiempo de servicio, dónde está ubicado, lo tengo que venir de hacer caminar de una punta del aeropuerto a la otra para brindar un servicio a un avión y después lo vuelvo a su puesto de espera para volver. Bueno, esto tiene que ver con una cuestión de carácter ambiental. Unidades de potencia auxiliares, obviamente es un motor y vuelve a contaminar lo mismo que en otro caso. Los vehículos de asistencia, los vehículos terrestres, otra vez lo mismo. Los motores y la contaminación no puede ser de otra manera. Los productos de combustión tienen que ver más o menos con lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a contaminar? Depende de todo lo que decía recién, ¿no? De muchos factores. Dentro de las fuentes estacionarias vamos a tener consumo eléctrico, consumo de combustible, por ejemplo, un generador de energía, un generador eléctrico, seguramente esté consumiendo combustible fósil. Entonces, y va a volver a emitir otra vez lo mismo. O la energía eléctrica que tiene la escalera mecánica, ¿de dónde proviene? ¿De una energía verde o una energía no tan verde? Entonces, lo que sí es importante es que caractericemos en nuestro aeropuerto. Cada aeropuerto va a tener una matriz particular desde el punto de vista energética y vamos a ver cuánto aportan, por ejemplo, las aeronaves, cuánto aportan los GCE frente al otro. Acá tenemos dos aeropuertos que tienen diferentes aportes de contaminantes totales entre uno y otro. Entonces ahí hay que prestar atención, hay que hacer una caracterización adecuada de esa cuestión. Un aspecto que nos importa mucho es esto, lo que es la planificación integral, la territorial, ¿no? Dentro de esta planificación territorial entre el aeropuerto y el entorno, el aeropuerto está en un lado, el entorno crece, el entorno de alguna manera llega un momento que lo ahoga, ¿no? Pasamos de un aeropuerto urbano a un aeropuerto, perdón, de un rural a un urbano. Claramente esta no es una evolución deseada. ¿Por qué sucede esto? Porque los planes urbanos no contemplan la operatividad aeronáutica. Entonces, cuando tenemos situaciones de esta naturaleza, el aeropuerto empieza a competir con el entorno a través de ruido, de accidentes, calidad de aire, de superficies limitadoras de obstáculos, superficies evaluadoras de obstáculos. Y nosotros, en principio, desde el punto de vista ambiental, empezamos en dos elementos, el ruido y la calidad de aire. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como decía Miguel hoy, podemos agarrar, simular cualquier condición operacional. Podemos repasar el histórico, el actual y el futuro y combinarlo con sistemas GIS. Y al combinarlo con sistemas GIS podemos llegar a determinar las poblaciones que podemos llegar a afectar. Lo mismo podemos hacer con el tema de dispersión gaseosa. Simplemente ver cuánto emitimos, combinarlo con dirección e intensidad de viento a nivel horizontal, combinarlo con radiación solar, determinar la altura de capa de mezcla, calcular la dispersión, con la dispersión calcular la concentración, combinarlo con lo que dice la OMS, ver si estamos bien o mal y si no generar acciones de tipo correctiva. Y así puedo hacer con uno u otro. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Penalizamos, expropiamos y sonorizamos, nos mudamos? Y bueno, parte de esto es, adecuamos el entorno al aeropuerto, adecuamos el aeropuerto al entorno o nos mudamos, ¿no? Y todo esto tiene que ver con decisiones estratégicas que nos superan. Un ejemplo de esto es claramente esto, los grandes se fagocitan al entorno, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo entre el marco verde del perímetro original y el rojo, ¿no? Estos son 10 años de diferencia, entre una foto y la otra. Entonces acá vemos distintas situaciones particulares, ¿sí? Y es fácil ver e imaginar los impactos que esto ha generado. ¿Por qué se producen algunas de estas cuestiones? Porque, como decía, los códigos urbanos de construcción no saben cómo opera el aeropuerto. No tiene idea de cómo opera el aeropuerto. Entonces, se mueven un poco a ciega y permiten la radicación de viviendas donde no deberían. Entonces, ese aeropuerto que antes por ahí no tenía restricción, como el de Dallas que vimos hoy, ha pasado a tener restricción. Entonces, ¿qué nos vemos por ahí en la necesidad de mudarnos? ¿A dónde nos mudamos? Bueno, contemplando algunas de estas matrices de decisiones que decíamos hoy. Sí, si convenía la traza la verde, la roja, la amarilla. En algún caso los concretos son, por ejemplo, el aeropuerto de Quito, que se ha trasladado a un nuevo emplazamiento, lo que se denomina el nuevo aeropuerto de Quito, con toda la mudanza de sus operaciones.
o el de Hong Kong. Solo son algunos casos, habría muchos casos para mencionar. Y la pregunta es después, ¿qué hacemos con la infraestructura? También genera un impacto. Entonces ese impacto de alguna manera, una manera de neutralizarlo es reconvirtiéndolo. En este caso, en este y en este, son aeropuertos alemanes que han sido reconvertidos en sectores industriales. Otro aspecto de competitividad tiene que ver con el peligro aviario, y esto porque está asociado a lo ambiental, porque tiene que ver con evaluaciones biológicas, ¿sí? Y esto conlleva a cierto peligro. Muchas veces el vecino, el entorno, trata de hacer que, trata de colocar a veces barrios privados con lagunas, eso trae peligro aviario. Otro aspecto de los municipios, el tema de los basurales, peligro aviario. Otro el tema de la fauna, y esta fauna que también está en la evaluación biológica tiene que ver con seguridad operacional. Los nuevos pájaros modernos, que son los BANTs, o los vehículos aéreos no tripulados, los repasos, como lo quieran llamar, y obviamente los peligros que eso conlleva. Y otro aspecto fundamental de carácter ambiental son las zonas protegidas en los entornos aeroportuarios, que de alguna manera limitan o aplican desarrollo. Por lo tanto, si empezamos a hablar de operaciones sin restricción, condiciones, códigos urbanos alineados, seguridad operacional, SAR, certificación y contaminación, estamos en un proceso completo. Algunas medidas de mitigación, obviamente son algunas. Nos empezamos a preguntar, esa energía de las terminales, ¿de dónde viene? La energía de nuestro sistema de luces, ¿de dónde proviene? ¿Viene de biomasa? ¿Viene de energía solar? Bueno, lo que podemos ir haciendo es caracterizando los campos energéticos de nuestro país, combinarlo con el sistema nacional aeroportuario y ver qué aeropuerto estaría en condición óptima de alimentarse completamente con energía solar o las dimensiones de esos campos solares. Lo mismo podría ser con energía eólica, bueno, no sé por qué no queda, energía eólica, y dentro de la energía eólica también la energía geotérmica, la hidráulica, bueno, todo lo que sería energías limpias, ¿no? E ir determinando. Otro aspecto de modificación es aviones con batería, bueno, ¿dónde voy a sacar la energía? Aviones que modifican su forma para el óptimo de vuelo y minimizar resistencia, aviones con energía solar, aviones de emisión cero, que tienen que ver con hidrógeno. Claro, esto se ve muy bien, pero claro, queda mucho camino para llegar ahí, porque los aeropuertos se tendrían que acomodar. Aviones más livianos, aviones con 2 motores, con vuelos rectilíneos, que nos podríamos hacer. El tema de la configuración, modificación de la envergadura del avión. Modifico entonces la clave de referencia. Al modificar la clave de referencia, el aeropuerto se hace más pequeño, tengo sistema satelital que me permite una mejor exactitud en mi posicionamiento, puedo construir rutas PBN de manera ortodrómica entre puntos y puntos. Acá tenemos Córdoba de Ushuaia en Argentina, que se traduce en 400 toneladas de ahorro de combustible y 1.200 de emisiones de CO2, o trayectorias con asesoramiento eficiente en el descenso, lo que nos permite mejorar el callejón de descenso, las potencias puestas en juego, la afectación a gente por debajo de las huellas, modificación en los niveles de ruido, se han modificado nuevas tecnologías en el comportamiento y en el tipo de diseño de avión. Por lo tanto, la industria va haciendo innovaciones tecnológicas como en cámara de combustión, nos ha permitido bajar los óxidos nitrosos, hemos incrementado las eficiencias totales a costa de mejorar la eficiencia térmica y la eficiencia de propulsión. Entonces el sistema va mejorando y está haciendo esfuerzos, ¿no? Pero todavía nos falta un poquito. Cuando hablamos ya de la normativa de referencia, vamos a empezar por una cuestión de carácter genérico, y lo primero que traigo acá a colación es cuestiones de declaración de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque dice, se han declarado ya en el 48, en 1948, se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Progreso social y elevar el nivel de vida. Cuando uno habla de cuestiones ambientales, hablamos directamente de nivel de vida. No hay otra cosa. ¿Para qué? Para el operador del sistema de transporte aéreo y para el vecino de nuestro aeropuerto. Eso es una cuestión primaria que casi se cae de maduro, pero vale la pena comentar. Cuando uno se mete dentro del contexto de Naciones Unidas, obviamente va a encontrar que la OASI como tal
depende del Consejo Económico y Social. Entonces el Consejo Económico y Social, perdón, no sé qué le está pasando a esto, tiene unos objetivos, disculpa, unos objetivos estratégicos. Dentro de estos objetivos estratégicos tiene que ver con una cuestión de carácter sostenible, desarrollo sostenible, y entre ellos algunos de estos aspectos que hacen directamente a cuestión de nosotros, como acciones por el clima, por mencionar un caso, ¿sí? O en el 9 podríamos hacer una referencia explícita de Fan Liu dentro de la oficina de OASI como organismo especializado, donde dice aquí que dijo, es necesario contar con una infraestructura resiliente y en constante innovación con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector aeronáutico. Entonces, vemos que hay una preocupación de esta cuestión de lo sostenible, la optimización del recurso, más bien de la cuestión del impacto. Cuando uno agarra la biblioteca específica, hay mucha documentación de referencia, pero en principio nos vamos a basar en la OASI, que de alguna manera nos manda. Entonces acá voy a tener la documentación de OASI, los acuerdos internacionales en el país, la documentación aeronáutica nacional, las leyes nacionales y debidamente la documentación básica de referencia para hacer nuestro desarrollo. Sabemos que la OASI tiene un convenio, el convenio tiene anexos al convenio de aviación. Estos convenios han sufrido transformaciones, evoluciones, producto de que ha habido requerimiento de los usuarios, la industria demanda nuevas cuestiones y también ha habido modificaciones de algunos comités que ya vamos a ver, pero sí es cierto que se modifican constantemente, el usuario modifica el hábito, las necesidades, los compromisos y por lo tanto la norma tiene que acompañar. Entonces, en ese sentido, la normativa en el 2011 era lo que se ve ahí, en los anexos 18, luego aparece en el 2013 un anexo, el 19, luego en el 2017 vemos ya distintas carátulas con fondo blanco que han sido ayornadas, en el 18 aparecen una cantidad adicional y básicamente hoy tenemos 19 anexos con una situación particular que de ayornamiento. Por lo tanto, siempre tenemos que fijarnos cuáles son los últimos documentos de referencia. En ese contexto, los anexos nos dicen qué, a veces nos dicen cómo, pero muy pocas veces nos dicen los por qué. Entonces acá, para fijarnos en algunos documentos de referencia, podemos encontrar, perdón, es como que se me está corrompiendo la presentación. No sé por ahí. Entonces, dentro de un anexo ambiental es claramente el 16, del año 81 al 17, del 81 al 17, de primera edición a octava edición, en este caso, o en este otro. Y en estos son los últimos que han aparecido, ¿sí? Esto es emisión de CO2 y esto es plan de compensación de reducción. Entonces, cuando uno se mete dentro de los anexos y busca palabras como emisiones, se va a encontrar que, en principio, solo hay 2 anexos que hablan de emisiones. Si hablamos de ruido, nos vamos a encontrar que hay algunos más anexos hablando de ruido, pero aunque haya 2 anexos y el anexo 14 no hable de emisiones, sí me gustaría hacer alguna referencia al mismo. Por ejemplo, entre el 2013 y el 2016 el anexo 14 evolucionó de la 6ª edición a la 7ª edición y prestó atención a esto. El aeropuerto de alguna manera en los puestos de estacionamiento se achicó, se apretó, ¿sí? Y luego empezó a evolucionar metiéndole más otras enmiendas, la 13B, la 13A, la 13B, la 14, se incorporan en un nuevo anexo, el anexo que sale en el 2018 y un mes después dicen que lo van a modificar, modificación que está en camino, por supuesto con la enmienda número 15. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera refleja esto, distancias operativas. Distancia operativa, ese anexo entre el 2013 y el 2016 las plataformas se apretaron un poquito más y entre el 2016 y el 2018 el aeropuerto, pista, calle, rodaje, se apretó un poco más. Por lo tanto, estábamos prestando atención aquí. ¿Y por qué sirve esto? Porque de alguna manera es esto. Supongamos, antes para un clave 4F había que poner 190 metros de eje entre eje de pista y eje de calle, rodaje. Hoy son 180 metros. Son 10 metros. Está bien, es un F. Pero supongamos, es como si el aeropuerto se hubiese achicado. Supongamos un aeropuerto que tiene 300 operaciones por día y que vamos a recorrer estos 10 metros. Supongamos entonces como que una aeronave equivalente recorre esos 10 metros. Son 3.000 metros que recorre por día y lo que hace que esta aeronave recorra 1.000 kilómetros al año solo por 10 metros más. ¿Qué representa eso? Bueno, básicamente si consideramos en este caso un 320
con un motor Viper, con una potencia que permite un consumo de .124, que es de las más bajas de consumo, a una velocidad de 10 km por hora, nos da del orden de 48.000 kilogramos de combustible al año, solo 10 metros. Estos son algo así como 160.000 y fracción kilos de CO2, solo 10 metros. Empecemos a multiplicarlo por 100, por 200, por 300. ¿Nuestros aeropuertos están pensados desde el punto de vista verde? Respuesta en la mayoría de los casos, no. Entonces, ¿qué es uno de los problemas que tenemos con esto, con las normas y métodos? Que las normas y métodos hay cosas que son blancas o negras, pasa o no pasa, prende o apaga. Y en algún caso hay grises, ¿no? El conveniente para hacerlo. Uno dice condición necesaria o obligatoria. Y esto tiene que ver a veces con la interpretación, con los recursos humanos afectados. Pero nosotros no tratamos de armar recursos humanos, tratamos de armar equipos. La única manera de armar equipos es con formación, instrucción, capacitación, para que todos tratemos de ver las cosas de la misma manera, manteniendo nuestra identidad. Por eso en este caso los globitos de cada uno de los equipos multidisciplinarios se mantienen, ¿no? Cada uno tiene su esencia, su conocimiento, pero ya con una visión integrada. Entonces pasamos a tener un equipo de trabajo donde cada uno sabe cuál es su función para que el equipo de alguna manera gane. En este sentido, teniendo un equipo claro, ya podemos leer toda la documentación adicional que viene, y entre eso la OASI define objetivos estratégicos. Dentro del objetivo estratégico, la protección ambiental siempre ha sido una prioridad, ¿sí? Hoy lo es también dentro de la seguridad operacional, la capacidad de la eficiencia, la seguridad de facilitación, desarrollo económico y protección del medio ambiente. Esta protección del medio ambiente busca básicamente minimizar los efectos ambientales adversos de las actividades de la aviación civil, ¿sí? Entonces, básicamente a eso apunta y para eso desarrolla una serie de herramientas y elementos que contempla algún aspecto como el CAEP, que es un elemento fuerte del Comité de Protección Ambiental, donde Argentina es parte, Estado miembro, y donde ha trabajado en algunos de estos elementos. Seguramente Colombia ha estado trabajando, ya ha trabajado en la propia actualización de sus planes de reducción. Importante que el CAEP asista al Consejo a formular nuevas políticas, la adoptación de nuevos estándares y prácticas recomendadas. Entonces, de alguna manera también define algunos de los elementos que habíamos dicho. El propio CAEP ha sido, de alguna manera, promotor de estos primeros vuelos utilizando biocombustibles. Dentro de los biocombustibles utilizando en este caso jamelina, jatrofa, aceite de cocina reciclado. Y bueno, podemos ver que hay otro aspecto también fundamental que tiene que ver con esto, el mercado de bonos de carbono, que admite toda una discusión porque es una cuestión de cómo podemos seguir contaminando siempre y cuando hagamos negocio en el medio, lo cual es una manera muy particular de ver la cosa, pero es parte de nuestro sistema. La protección ambiental, bueno, obviamente tiene herramientas que son básicas, muy básicas, pero que ayudan de alguna manera a hacer un cálculo de carácter preliminar. Es importante esto, cada vez son más los estados que se incorporan al plan de reducción. Después, otro criterio es ver qué dice cada plan, porque esto de donde hay veremos que son planes más serios y hay planes que son más superficiales. Hay planes que dicen, reduciremos 50.000 toneladas de CO2. Y uno le pregunta, ¿ah, sí? ¿Y cómo? No, así, así, así. Y en ningún lado está el fundamento matemático que representa esa reducción. Entonces, a veces hay ahí algo para mirar y prestar atención. Entonces, después nos preguntamos, como dijimos, los qué, pero los por qué y los cómo, ¿dónde surgen? Bueno, de mucha documentación de referencia, mucha documentación de referencia. Una de estas documentación de referencia tiene que ver con los manuales técnicos ambientales. Fijémonos que son del 2010 en algún caso, y la segunda edición acá 2020, donde la primera ha sido en 2018, 2017. Son documentos relativamente nuevos, ¿no es cierto? Después, si hablamos de emisiones acústicas, tenemos estos documentos. Si hablamos de una aproximación balanceada para la gestión del ruido aeronáutico, hablamos de este documento. Si hablamos del uso de planes y gestión de planificación de uso del suelo, hablamos de este documento. Si hablamos de emisiones gaseosas de escala local, ¿sí?, del entorno aeroportuario,
hablamos de estos documentos. Si hablamos de cambio climático, hablamos de estos documentos. Si hablamos de acciones de minimizar el consumo de combustible y la reducción de emisiones a través de cuestiones operacionales, de este documento, o de la calidad de aire, de este otro documento, o de guías y herramientas para la evaluación ambiental de gestión de transitoria, de este documento, y así podría seguir mencionando. Lo que quiero decir es que es un mundo complejo que tiene mucha documentación técnica que va por detrás, mucha documentación técnica que va por detrás. También nosotros estamos en un contexto del SRBSOP, Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia y la Seguridad Operacional, donde Argentina, mejor dicho, donde Colombia y Argentina somos parte. Por lo tanto, de alguna manera también lo tenemos que ver en la parte que compete a la cuestión ambiental. Obviamente lo tenemos que ver a todos. Entonces, ¿cuánta documentación va a tener? Muchísima, mucha que está a disposición. Por ahí no así o así, no tiene esa disponibilidad de la documentación que entendemos nosotros que sí debería estar. Entonces, claramente surge una escala nacional, mundial, perdón, en lo que es documentación, una escala de carácter regional, una escala de carácter local. En el caso de Argentina hablamos de la RAP, que son las regulaciones argentinas de aviación civil. En el caso de Colombia estaremos hablando obviamente de la ARAC, como Reglamento Aeronáutico de Colombia. Básicamente lo que sí tenemos que prestar atención que todos tienen que estar en la última edición, sin perder de vista que nosotros apuntamos a la optimización, ¿no? Entonces, siempre cumpliendo la seguridad operacional, el diseño, la operación, la protección ambiental y, por qué no, en un proceso de certificación. Todo con un aspecto claramente verde, ¿no? Pensando en verde. Ya al final, para cerrar, como conclusión global, somos parte de un sistema complejo, somos una industria que contamina la alta atmósfera, la atmósfera intermedia, ¿sí? El suelo a nivel de piso y la napas freáticas, porque un derrame de combustible en una plataforma que no tiene tratamiento implica que ese combustible cae por el borde, cae a la cubierta vegetal y se drena, ¿no? Se drena a todo el sistema. Finalmente, por ahí terminamos bebiendo agua que ha salido de esas capas freáticas. Lo cierto es que es un momento complejo, cualquier acción nuestra tiene incidencia sobre el resto y requiere, claro, la atención de todos y el compromiso de muchos. Por lo tanto, hay que recordar que el sistema de transporte aéreo está vivo, está más vivo que nunca hoy, aunque esté bastante golpeado. Vivo porque está en constante transformación. Y un ejemplo de lo que nos está pasando. Estamos sufriendo una transformación de carácter sin igual. Por ahí tenemos que empezar a pensar en el concepto de repensar nuestro sistema. Repensar nuestro sistema. Y esto lo digo 2 o 3 veces, repensar el sistema, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Esto que estamos teniendo ha venido para instalarse con cierta dinámica. Como dijimos hoy, a un 50% de crecimiento partiendo un 20%, son 4 años. Daniel hoy decía escenarios pesimistas 2029. Entonces, nada, ¿cuándo vamos a viajar? Cuando esté la vacuna. Es ahí, cuando la gente tenga confianza para poder viajar. La mayoría de la gente. Si no, yo le hago la pregunta, ¿quién de ustedes iría a un país que no conoce, ¿sí?, para entrar en una cuarentena y posiblemente terminar internado en un sistema sanitario que no maneja? ¿Quién de ustedes quisiera hacer esa cuestión? Entonces, muy poca gente tiene ganas de eso. ¿Cuándo va a suceder? Nada. ¿Cuándo vamos a sentirnos seguros? Viajaremos cuando nos sintamos seguros. ¿Cuándo va a ser? Cuando tengamos la vacuna. Creo, a mi humilde opinión, es un poco así. Por lo tanto, nuestro sistema tiene que ser eso, flexible, porque la demanda no va a aparecer porque nosotros la forcemos. La demanda va a aparecer cuando la gente tenga confianza para poder viajar. Entonces, los aeropuertos, los sistemas deben ser flexibles y tratar de adaptarse a esa nueva realidad. Cuando decimos flexibles, tenemos que aprovechar ahora la oportunidad para replantear modelos de gestión, para aprovechar la resiliencia, porque claramente nuestros aeropuertos no tienen la misma capacidad que tenían antes. Si tengo que mantener distanciamiento social, hoy Miguel lo comentaba, ¿no? Miguel decía las cuestiones de la simulación en las terminales. Cuando uno controla una terminal y ya tengo que hacer un distanciamiento social, no es lo mismo que antes. Por lo tanto, por ahí hoy estamos logrando niveles de saturación en nuestros sistemas
del 20-30% del tráfico que manejábamos antes. Entonces, ¿cuál va a ser mi capacidad de crecimiento? ¿Voy a poder llegar al 50% con las terminales que tengo? Si tengo que mantener distanciamiento social, la respuesta es posiblemente no, porque tal vez mi techo esté en los 30%. Entonces, ahí es un tema ahí para evaluar. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Generar más horas pico. Entonces, bueno, podré hacerlo o no, depende del aeropuerto. Entonces, obviamente que tenemos que evaluar distintas escalas, distintas interacciones. A ver si hablo de las terminales, de los aeropuertos, del sistema de transporte, de la multimodalidad, y obviamente todo con equipo de trabajo, recordando que en este equipo de trabajo hoy por hoy hay gente del Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces, todo esto debe atender a evaluar diferentes realidades, ¿no es cierto? Finalmente, lo que buscamos es generar una herramienta metodológica. Siempre tiene que haber un método detrás que nos permita generar un plan integral de gestión, en este caso, operacional ambiental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar mejorar los procesos existentes, buscando el ahorro energético, optimizando los recursos, reduciendo el impacto contaminante a través de la reducción de los aportes contaminantes, a través de análisis de sensibilidad de variables para ver dónde tengo que poner el recurso. Hablamos de una herramienta de gestión, ¿sí? De optimización. Y finalmente reducción de costos operativos que sale como consecuencia. En definitiva, buscamos una operación sostenible. Ya con esto, para cerrar, como diría un señor que algo sabía, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Y asociado a eso dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por eso insistimos un poco en repensemos, aprovechemos para repensar. El sistema está de alguna manera parado, entonces tratemos de ponerle ingenio a esto que ha venido para transformarse. Ya con esto doy por cerrado, agradezco, quedo a disposición por inquietudes y si no, simplemente agradecerles a ustedes por la atención, el tiempo y le pido disculpas por ahí por la aceleración para tratar de dar algunos temas, pero esta charla solo tenía como objeto, nada, hacer un repaso conceptual de muchos aspectos a nivel de tipo informativo y no de tipo formativo, ¿no? Simplemente como decir, bueno, estos son algunos de los elementos que andan dando vueltas desde un abordaje ambiental muy por arriba, por cierto. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes para alguna consulta que pudiera haber, si es que las hay. De ya, gracias. Doctor, muchas gracias a usted por estar hoy con nosotros en este tercer encuentro de investigación, desarrollo e innovación. Y claro que sí, hay bastante participación en el chat de nuestros asistentes. Vamos a pasar a las preguntas. Entonces, la primera es, ¿cómo se puede reducir y reparar la huella de carbono que ocasiona la industria aérea? Bueno, nada, algunas de las medidas que la propia industria está generando, como decía, tiene que ver con innovación tecnológica. Parte de la reducción, es decir, si solo pensamos en el avión, porque deberíamos ir pensando en varios aspectos. Si pensamos en el avión, tenemos que hacer aviones que tengan mejores rendimientos térmicos. Hoy un vuelo de Buenos Aires a Madrid puede consumir del orden de 100 toneladas de combustible, pero tenemos una eficiencia térmica del 50%. Es decir, que si nos acercáramos a un valor de 1 en eficiencia, lo cual es algo utópico, estaríamos hablando de que solo necesitaríamos 50 toneladas. Ahí radica parte de la importancia. Pero eso tiene que ver, no es factible hacerlo porque tiene que ver con los materiales y los procesos constructivos de las ruedas de turbina posterior a la cámara de combustión. Entonces se está haciendo mucho esfuerzo en esa dirección y se ha mejorado significativamente, pero no estamos todavía en el óptimo, ¿no es cierto? En el óptimo. Otra cuestión, los vehículos de asistencia al avión. ¿Cuáles son los vehículos que más contaminan? Tendría que hacerlo en nuestro aeropuerto. Esos vehículos, ¿cuáles son los recorridos que hacen habitualmente? ¿Qué características tiene? Si uno analiza una flota operativa de, supongamos, la familia de aeronaves tipo Charlie, fuselaje angosto, nos vamos a dar cuenta que los que más contaminan son los tractores y los vehículos de transporte de pasajeros. Entonces, la primera medida por ahí sería transformar esos vehículos en vehículos eléctricos.
ahí tendríamos también una reducción, asegurándonos que ese consumo eléctrico provenga de una fuente verde, ¿no? De una energía solar o de una energía eólica o de lo que fuera, porque si no estaríamos agregando un proceso de contaminación. Entonces, hay muchos aspectos para trabajar. Todo lo que son procedimientos operacionales de ir hacia rutas PBN, de tipo rutas ortodrómicas, descenso continuo, ascenso continuo, circulación en los aeropuertos con un motor, estrategias operativas de velocidad, todo eso va a reducir la huella de carbono. El tema de los biocombustibles, pero hay que pensar en los biocombustibles de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿sí? Que son por ahí los biocombustibles más eficientes. Entonces hay que ir un poquito en esa dirección. No sé si eso responde porque la pregunta es muy amplia, pero de alguna manera hace un barrido de estos temas. Así es, doctor, es un contexto que amablemente usted nos está brindando hoy en esta conferencia. Seguimos. Dentro del proceso de certificación para aeropuertos se evalúan estrategias ambientales. Dentro del proceso de certificación aeroportuaria, efectivamente hay algunos elementos de valoración ambiental, como son los planes de peligro aviario y planes de evaluación biológica. Por lo tanto, ahí tenemos una componente directa desde el punto de vista ambiental. También hay que recordar que el proceso de certificación, por lo general, tiene asociado un plan maestro aeroportuario, plan maestro que tiene a su vez, que en algún momento ha sido aprobado por la Autoridad Aeronáutica y que tiene todo un capítulo de desarrollo ambiental. Entonces, se está contemplando directa e indirectamente. Bien, nos preguntan acá, doctor, si es posible ampliar la información sobre el factor antrópico. Sí, básicamente el factor antrópico tiene que ver con todas las acciones que el hombre conlleva, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, para ir a nuestro trabajo, ¿cómo vamos? Vamos caminando, vamos en bicicleta, vamos en motocicleta, vamos en auto. ¿Qué auto es? ¿Es un auto grande? ¿Es un auto chico? ¿Vamos solos o vamos acompañados? Entonces, nosotros ahí estamos haciendo un aporte de carácter contaminante, ¿no es cierto? Entonces, hay que empezar un poquito a pensar en esa perspectiva. ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para ir bajando nuestra propia huella de carbono? Por así decirlo, transformarnos en unos consumidores más sustentables dentro de lo posible. Muy bien, bueno, muchas gracias. Desde su concepto, ¿el sector aéreo ya se logró acoplar a esta nueva realidad? A ver, ¿la nueva realidad sería la pandemia o es la ambiental? Pues entenderíamos que la nueva realidad es esta cotidianidad de COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad. No, el sector no está para nada adaptado. La adaptación sería por ahí tremendo para nuestro sistema. Lo que todo el mundo está deseando es tratar de poner, un término que he escuchado mucho ahí en Colombia, poner los aviones a volar. Es lo que todos queremos, pero es muy difícil de lograr de manera inmediata. Es fundamental que eso se tenga porque tarde o temprano, vamos a volver. La pregunta es cuándo vamos a volver. Y en el tiempo, ¿qué nos va a costar como sistema de transporte aéreo? ¿Las aerolíneas van a sobrevivir? ¿Van a sobrevivir sin el apoyo del Estado? Tal vez habrá que, de alguna manera, empezar a cambiar ciertos paradigmas de lo que viene y empezar a lograr. Cuando uno ve libre mercado, libre cuestiones, hay que pensar en aerolíneas como Lufthansa, donde fue apoyada por 7.000 millones de euros por el gobierno alemán. O aerolíneas como Air France, donde fue apoyada por otro montón de dinero equivalente por el gobierno francés. Es decir, se piensan en cuestiones no de la sobrevivencia de la aerolínea, sino también en la cuestión social del impacto que implicaría en una sociedad dejar a 25.000 familias sin trabajo. Eso obviamente vuelve a una escala de carácter estratégico a nivel nacional y cada uno de los estados tomará la decisión que más le compete para que este sistema sobreviva, pero no estamos adaptados, no estamos tratando de acomodar. Pocos países tienen en claro cuáles son las capacidades actuales de su sistema y dónde están esos cuellos de botella. Es una cuestión de discusión, ¿no? Está en proceso, la OASI está trabajando mucho en esa dirección y está acompañando dentro de todo. Bueno, a ver, la OASI,
Cuando digo a la base me refiero a IATA, me refiero a ASI, me refiero a las aerolíneas, me refiero a TIACA, a un montón de organizaciones internacionales, la Flight Safety Foundation, IFALPA, etcétera, etcétera, etcétera. Canso, sin ir más lejos, canso también, por supuesto, ¿no? Así que no estamos tratando de adaptar sin sufrir demasiado, pero nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Bueno, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo involucrar a la comunidad para armonizar los planes estratégicos del sector con el bienestar ambiental de la comunidad que está cercana a los aeropuertos? Bien, yo ahí lo que creo es, por ejemplo, en Argentina existe el Código Aeronáutico. El Código Aeronáutico contempla ciertas restricciones de uso del entorno aeroportuario, pero los municipios desconocen la ley nacional y por lo tanto generan una ordenanza que a nivel de prelación, a nivel de orden, está muy por debajo de una ley nacional y cuando se ha construido ya es muy tarde. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es que los sistemas aéreos, la autoridad aeronáutica, los operadores aeroportuarios, se tienen que ir a estos municipios y pedir, hablar con la gente responsable de los códigos urbanos para tratar de explicarle cuál es la realidad operativa, qué es lo que vamos a necesitar a futuro y en qué sector no debería construirse nada, bajo ningún aspecto, porque ahí va a ir otra pista, va a ir otra ampliación, va a ir una nueva proyección o un nuevo circuito de espera de aeronaves, o lo que fuese, ¿no? Entonces, ahí hay que ser, yo lo que invitaría a la cuestión aeronáutica a ir hacia esos sitios. Sé que Colombia lo hace, ¿sí? Entonces hay una actitud ahí bastante proactiva de cómo aeronáutica civil se conecta con los municipios. En otros estados eso no pasa tan así, ¿sí? Pero es algo que debería hacer la aeronáutica civil en pos de asegurarnos que no haya estas cuestiones que estamos mencionando, ¿no? Bien, doctor, y para terminar tenemos una última pregunta. Bueno, no sin antes le dicen que es muy interesante la información entregada y agradecen por la conferencia. Y bueno, pensando en el 2030, ¿es recomendable el traslado de los aeropuertos con normatividad ambiental rigurosa y no agregar nuevas estructuras a las existentes con exigencias ambientales rigurosas con entornos, con exigencias ambientales rigurosas con los entornos para garantizar una sostenibilidad ambiental después del 2030? Es una pregunta que merece el análisis de cada situación particular, porque hay que recordar que aeropuertos de significancia por ahí tienen inversiones significativas en millones, de cientos de millones de dólares. Entonces ahí otra vez volvemos a decisiones de tipo estratégico. Una cosa es tratar de diseñar un nuevo aeropuerto en un concepto totalmente verde, ¿sí? Amigable con el ambiente, y otra cosa es cómo logramos reconvertir aeropuertos ya existentes y transformándolo en verde. Para que ustedes tengan una idea, aeropuertos con entorno, con trama urbana, nosotros aquí en el ámbito de la universidad hemos detectado a nivel mundial más de 900, donde tienen en casi la totalidad de su perímetro una trama urbana completa. Mudar 900 aeropuertos, bueno, hay que pensar ya aeropuertos 60, 70, 100 millones de dólares o más inversiones, ¿no? Por ejemplo, le preguntaban a Miguel algo del aeropuerto de Texcoco que se suspendió. Bueno, ahí hubo inversiones de varios cientos de millones de dólares, luego se suspendió y se optó por ir a otro emplazamiento. Entonces son decisiones que escapan por ahí a un técnico específico, eso es más bien a nivel de política estratégica nacional. Básicamente pasa por ahí. Bueno, doctor, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio del Centro de Estudios Aeronáuticos y la Aeronáutica Civil y compartir con nosotros este tema que sin duda es de gran impacto y de responsabilidad para una operación aérea sostenible. Bueno, nada, el agradecido soy yo a todos ustedes por dejarme compartir un momento con ustedes del cual uno siempre aprende, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias. Bueno, y así terminamos con esta conferencia de la tarde. Recuerden que estamos en simultánea hasta las 3:30 de la tarde con ponencias y pósters.
visiten las salas de ponencias y pósters, que tenemos una agenda muy grande, muy completa y además muy interesante, con temas que sin duda les pueden aportar grandes conocimientos a la industria aeronáutica. Consulten los links en nuestra página web y en nuestras redes sociales. También les compartimos los links por el chat de la reunión. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Twitter como @sea_aerocivil, en Facebook Centro de Estudios Aeronáuticos y en Instagram sea_aerocivil. Dependiendo de su interés, lo único que tienen es que buscar la ponencia de su interés y darle clic, inmediatamente se conectan con nosotros. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en las ponencias y en los pósters de la tarde. Y a las 3:50 nos vemos nuevamente con la conferencia prospectiva del Centro de Estudios Aeronáuticos como institución de educación superior en la Ruta al 2030 con el ingeniero Jorge Iván García, jefe del Centro de Estudios Aeronáuticos. El enlace lo encuentran en la agenda general del evento. Y así seguimos en el tercer encuentro de investigación, desarrollo e innovación en el sector aeronáutico. Nos vemos en los enlaces. Nos vemos.